tal amigos? Bienvenidos a Ñuka Quichua, todo el aprendizaje de la cultura quichua a un solo clic. Hola, ¿qué tal amigos? Soy José Luis Maigua y en este video quiero compartir con ustedes frases motivacionales o de amor que puede decir usted como padre o como madre a su hijo. Claro que sí, vamos a ver esto en quichua. ¿Qué motivación sería a su hijo o a su hija decir frases en quichua para que de esa forma no solo motivemos a nuestros hijos, sino también incentivar en el aprendizaje del idioma quichua? Así que, sin tanto preámbulo, vamos a empezar justamente explicando algunas frases que usted puede mencionar a su hijo o a su hija. Aquí pueden observar entonces, dice Wawa Kunaman Uyachipae. Hágale escuchar esto a sus hijos, por favor. Aquí, Ushangimi, tú puedes. ¿Sí? Es una frase muy bonita que puede usted decir a su hijo. Ushangimi, tú puedes. O a su vez puede decir, tú podrás. A este lado tengo Nyukapa Kushihui mi Kangi. Significa eres mi alegría. ¿Sí? Nyukapa Kushihui mi Kangi. Eres mi alegría. Vamos a ver otra frase aquí. Dice Nyuka Kanwan mi Kani. Yo estoy contigo. ¿Sí? Nyuka Kanwan mi Kani significa yo estoy contigo, o a su vez puedes confiar en mí o confía en mí. Puede usted fácilmente decirlo a su hijo. Ama yakiaichu, no estés triste. ¿Sí? Ama yakiaichu, no estés triste. ¿Sí? No te pongas triste. ¿De acuerdo? Acá tengo otra frase. Dice Kutin rurai, ushangime. ¿Sí? Kutin rurai, ushangime. ¿Sí? Dice hazlo de nuevo, lo lograrás. Intenta de nuevo, hazlo de nuevo. ¿Sí? Todo semejante o sinónimo a hazlo de nuevo, lo lograrás, puede significar Kutin rurai, ushangime. ¿Sí? Tienen que también, claro que sí, decirlo con el acento de cariño, de amor que siempre se refleja uno como papá o mamá a nuestros hijos. ¿Sí? Aquí tengo otra frase que dice Ajimi rurashkangi. ¿Sí? Alimi rurashkangi o Ajimi. Lo hiciste bien. Lo hiciste genial. ¿Sí? Frases como esa se relaciona a Ajimi rurashkangi. Lo has hecho muy bien. O lo has hecho bien. Lo hiciste bien. ¿De acuerdo? Frases, como les repito, son muy usuales, muy importantes, motivacionales para nuestros hijos. Muy bonito sería, claro que sí, aprendernos y manifestarlo en quichua. Vamos a ir a continuación con más frases para que ustedes vayan aprendiendo y por supuesto incentivando también al aprendizaje de nuestros hijos. Algo clave o algo específico que quería aclararles es que aquí dice Churi es hijo, Ushi es hija y Wawa significa niño o niña. ¿Sí? Entonces puede que en las frases anteriores pueda añadirle hijo o hija. Usted puede escogerle aquí, o simplemente quiero decirle niño o niña, decirle Wawa. Aquí ya ustedes observan los ejemplos en algunas frases que se puede aplicar. Nyuka ushigu, ¿sí? Dice mi hijita. ¿De acuerdo? Acá al frente tienen entonces Nyuka churigu, mi hijito. ¿Se observan? Mi hijito. Pues únicamente cambia ushi a churi. Vamos a ver, más abajo tengo otro ejemplo. Dice Nyuka shungugu, mi corazoncito. ¿Sí? Recuerden que deben manifestarlo con ese cariño, con ese amor, como se hace comúnmente en español. En quichua también es muy importante para transmitir ese cariño, esa amabilidad, ese amor que se tienen a nuestros hijos. También acá hay una frase, dice Nyuka huyashka, mi amor. ¿Sí? Si yo pongo
el diminutivo ku, ñuka huyashkagu, podría ser mi amorcito. ¿Sí? Gran frase para nuestros hijos. Otro, dice Kanda Munani, te quiero. O Kanda Huyani también puede significar te quiero. Pero traduciendo al castellano literal sería Kanda Munani, el te quiero. Pero les sugiero que digan mejor Kanda Huyani, te quiero. Sí. O aquí puedo aumentar algo, otra palabra más como achka, que es mucho, bastante. O a su vez ninanta. Sí, también es mucho o bastante. Entonces, si yo digo canta ninanta huyani o canta achkata huyani o munani, sería te quiero mucho o te amo mucho. ¿Sí? Inténtenlo por favor en sus hogares. Aquí tengo otra frase más, dice kaimari nyuka churi o kaimari nyuka ushi. Esta frase es muy usual, bueno, yo lo uso mucho, dice cuando por ejemplo alguien, su hijo o su hija realiza una actividad muy bien, dice este es mi hijo. Sí, se sienten orgullosos y dicen este es mi hijo o esta es mi hija, ¿no es cierto? Ustedes también lo habrán usado alguna vez o muy comúnmente. En quichua es kaimari nyuka churi o kaimari nyuka ushi. Sí, este es mi hijo. ¿De acuerdo? Vamos a seguir ya en la última parte. Aquí ustedes pueden observar que tengo más frases. Por ejemplo, dice aquí Kanshna Shuk y Yangmi. Eres único. ¿Sí? O a su vez significa otro como tú no existe. Esta frase podemos acompañarle con la que ya vimos en la anterior diapositiva que decía Nyuka Churigu, Nyuka Ushigu. Diré por lo tanto Nyuka Churigu, Kanshna Shuk y Yangmi. ¿Sí? Mi hijito, otro como tú no existe. Eres único. ¿Se dan cuenta? Vaya frase que ustedes pueden dedicar a sus hijos. Aquí tengo otra más, dice Kushihuni Kampak Taita Kaimanta. Estoy orgulloso de ser tu padre. Si aquí quiere usted decir estoy orgullosa de ser tu madre, únicamente cambio aquí la palabra taita a mama. Kushihuni Kampak Mama Kaimanta. Estoy orgulloso de ser tu madre. ¿Sí? Pueden fácilmente cambiar de palabra y memorizarse, aprenderse para dedicar a sus hijos. Aquí tengo otra palabra, otra frase, dice Rikchariari wawago. Despiértese, niñito. Si aquí quiere decirle hijito o hijita, fácil, aquí cambie a churi o ushi. ¿Sí? Rikchariari churigu, despiértese, hijito. O Rikchariari ushigu, despiértese, hijita. ¿De acuerdo? Fácil de cambiar para que pueda dedicarle ya sea a su hijo o a su hija. Otra, Kapag asi munaichin. ¿Sí? Kapag asi munaichin. Tu sonrisa enamora. ¿De acuerdo? Kapag asi munaichin. Tu sonrisa enamora. Y aquí está lo que les decía hace rato por acá arriba o en la anterior. Nyuka wawagu, mi niñito o mi niñita. Sí, recuerden que Nyuka Churigo o Nyuka Ushigo ya vimos que significaba mi hijito o mi hijita. Sí, como son frases para los hijos netamente, van a repetir mucho esto de hijito o hijita. ¿Sí? Y por último tengo Yana Pashachu. ¿Sí? ¿Te ayudo? Sí, recuerden, aquí puedo anteponer Churigo, Yana Pashachu. Hijito, ¿te ayudo? Ushigu, Yana Pashachu. Hijita, ¿te ayudo? Sí, recuerde que ustedes pueden unir 2-3 frases para que ya se vayan extendiendo una frase real. Sí, aquí ustedes pueden ver que son demasiados cortos, en la anterior también. Pero como en este caso yo voy uniendo, la frase se extiende y queda de mejor manera, ya más contextual. No olviden suscribirte a Nyuka Quichua para que no te pierdas ninguno de los videos que voy subiendo. También en Facebook, José Luis Maigua o Nyuka Quichua, todas las inquietudes, preguntas me las pueden hacer acá. Y Instagram, aquí subo frases idiomáticas
frases frecuentes que uno se utiliza en quichua o en español con sus respectivas traducciones, lo pueden encontrar aquí. Así que una vez más agradezco a todos agradezco a todos ustedes por haber visto este video. Espero aprendan, puedan dedicarle a sus hijos y más que todo felicitar a los hijos. Amen mucho, quiéranle mucho, muéstrenle mucho cariño, aprecio, amor, dedicación, tiempo sobre todo, para que ellos también crezcan queridos, se sientan amados y de esa manera cuando sean grandes también nos respete, nos quiera y guarden una admiración profunda. Mi nombre es José Luis Maigua y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.